¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión. Nos toca revisar el tema de volumen circulante efectivo y presión arterial media, ¿no? Estas son dos variables reguladas importantes que van de la mano. Entonces, dentro de esta sesión lo que vamos a revisar nosotros es, uno, la definición de lo que es el volumen circulante efectivo, ¿no? Cómo se define este, cuál es, digamos, la importancia del volumen circulante efectivo en el cuerpo. Vamos a definir lo que es presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, vamos a aprender a calcular la presión arterial media, ¿no? Hay una manera, digamos, más precisa, esa no la vamos a realizar, ¿no? Y otra que no es tan precisa, que esa sí es la que vamos nosotros a realizar para el curso. Vamos a revisar también la definición de presión arterial media, presión arterial de pulso, ¿no? O presión de pulso. Revisaremos, recordaremos, ¿no? Estos temas ya los conocen ustedes. Recordaremos también lo que es la ley de Ohm, ¿no? Esta ley que nos permite a nosotros estimar lo que viene a ser el gasto cardíaco a través de la diferencia de presiones entre un extremo y otro dividido por la resistencia del circuito. Vamos también a aplicar esta ley de Ohm al retorno venoso, ¿no? Vamos primero a aplicarla al retorno venoso. Vamos a conocer, vamos a recordar, ¿no? Lo que viene a ser el flujo, ¿no? El flujo de sangre desde el extremo tisular, ¿no? Hasta lo que viene a ser la aurícula derecha. Vamos también a conocer la presión de llenado sistémica media, ¿no? Y su relación con el volumen circulante efectivo en lo que viene a ser el extremo venoso. Vamos a revisar las definiciones de qué es volemia, la definición de retorno venoso. Revisaremos también algunas causas de hipervolemia y causas de hipovolemia. Ya hemos ido revisando varias en las sesiones previas. Vamos a también conocer cuáles son las consecuencias, ¿no? Que puede darse producto de una hipervolemia, las consecuencias que se dé producto de una hipovolemia. Posterior a eso estaremos definiendo lo que es precarga, patologías que afecten la precarga y mecanismos de adaptación, ¿no? Que toma el corazón ante precargas elevadas, ¿no? Por ejemplo, una que vamos a tocar, vamos a explicar cómo es que se desencadena, es la hipertrofia ventricular compensatoria excéntrica, ¿no? Que ya vamos a ver nosotros que este va a terminar como una mala adaptación, ¿no? Más adelante llevándonos a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto es muy similar y lo utilizo como conexión cuando tocamos el tema del hiperfiltrado glomerular en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Primero hay un estado de hiperfiltrado glomerular, luego falla la adaptación y se desencadena o se predispone a la glomerulosclerosis. Vamos a revisar la definición de contractilidad, la definición de inotropismo, ¿no? Que está íntimamente relacionado con el tema de tensión activa. Vamos también a conocer cómo es que se da el proceso de contracción por parte del miocardiocito contráctil, ¿no? Vamos a revisar también causas que generen alteración de la contractilidad y el inotropismo. Definiremos poscarga, ¿no? Conoceremos algunas causas que afecten la poscarga, ¿no? Que nos eleven la poscarga. Y estaremos también conociendo el mecanismo de adaptación que utiliza el corazón para patologías que eleven la poscarga, ¿no? Dentro de estas conoceremos cómo sea la hipertrofia ventricular compensatoria concéntrica, ¿no? Revisaremos el tema de volumen sistólico, fracción de eyección, ¿no? La diferencia entre estas dos. Revisaremos también la fórmula de gasto cardíaco y conoceremos cuáles son, pues, los pasos que se tienen que dar para lo que viene a ser el tema de la sístole y la diástole, revisar el tema del ciclo cardíaco, ¿no? Tanto en el componente mecánico como en el componente electrocardiográfico, ¿no? Y cada uno de los eventos que se dan, ¿no? En estos ciclos. Vamos a revisar la inflamación, ¿no? Más frecuentemente dado por un proceso infeccioso del componente valvular y em, las alteraciones valvulares, ¿no? Las alteraciones valvulares mecánicas, ¿no? Que se puedan presentar, ya sea insuficiencia o estenosis. Tocaremos también las enfermedades del miocardio que se clasifican según su observación macroscópica como restrictivas, dilatadas e hipertróficas. Y estaremos conociendo lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a definir la insuficiencia cardíaca, vamos a conocer los mecanismos que llevan, pues, a una insuficiencia cardíaca y
y estaremos explicando las manifestaciones que se dan producto de la insuficiencia cardíaca y las complicaciones que se puedan presentar producto de la insuficiencia cardíaca. Seguido esto, revisaremos el sistema homeostático de la presión arterial y volumen circulante efectivo, ¿no? Y estaremos tocando los temas de hipotensión, hipertensión, shock, ¿no? Y definiremos shock y presentaremos sus respectivos tipos, ¿no? Ya hemos estado viendo esto previamente con bastante detalle. En el tema de hipotensión y hipertensión, en las semanas previas hemos visto una serie de patologías, una gran cantidad de patologías, y hemos descrito cómo es que se daba y se mediaba esta hipotensión o hipertensión. Muy bien, comenzamos. Entonces, primero tenemos que hablar nosotros de la distribución de la sangre en el sistema vascular. Esto de aquí ya lo hemos tocado nosotros de manera importante en las sesiones previas. Habíamos nosotros discutido que el mayor porcentaje de sangre, ¿no? El mayor porcentaje de sangre, al volumen de sangre le llamamos volemia, ¿no? Volemia, ¿no? Vol de volumen y hemia de sangre, ¿no? Hemos visto que el mayor porcentaje de sangre se encuentra ubicado en el compartimento venoso, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque el compartimento venoso tiene una elevada capacitancia, ¿no? Puede albergar una gran cantidad de líquidos a una menor presión, ¿no? A diferencia del compartimento arterial. El compartimento arterial, noten que tiene el 10%, ¿no? De la volemia, ¿no? Profesor, pero 70 más 10 es 80. ¿Dónde está el otro 20? El otro 20 está distribuido en un 15% en la circulación pulmonar y en el corazón, ¿no? En las cámaras, ¿no? Cardíacas. Ese 15% se encuentra ubicado aquí. Y el otro 15% se encuentra a nivel de los lechos capilares, ¿no? Se encuentra a nivel de los lechos capilares. Entonces, hemos visto nosotros que 70% de la sangre se distribuye en el compartimento venoso. Es por ese motivo, recuerdan ustedes en un paciente que presente un golpe de calor, no un tipo de hipertermia, presente un golpe de calor, parte de la tensión durante el extramuro, o sea, cuando se encuentra en el campo, ¿no? Que ha tenido su golpe de calor o en la calle, es elevar las piernas, ¿no? Se elevan las piernas para poder movilizar esta sangre que se encuentra a nivel venosa. Recuerden que un pool venoso, un centro de acúmulo importante, ¿no? De sangre venosa está a nivel de las extremidades inferiores, por eso se elevan las piernas, ¿no? Y otro pool venoso importante es el que está a nivel de la circulación pulmonar, que ven ustedes entre un 15%, ¿no? Aproximadamente como máximo. Entonces, el 70% de la sangre se distribuye en el compartimento venoso. La volemia, esto ya lo discutimos, es el total de sangre, ¿no? El volumen total de sangre, ¿no? Que hay en todo el compartimento, ¿no? Vascular. Aprox, ¿no? Aprox, decimos que es unos 5 litros, ¿no? Y está el 10%, lo tenemos en el compartimento arterial. Ahora, ya que estamos nosotros visualizando esta imagen, nos va a servir para poder entrenar, recordar ciertas cosas. Cuando usted estaba en sus clases de anatomía, en el anfiteatro, digamos, le mostraban un van, puede ser, el van de la arteria braquial profunda, ¿no? Pues, que pasa por el surco espiral, ¿no? Del radio. Disculpen, del húmero, por el surco espiral del húmero. Ese van, habíamos visto nosotros que tenía pues su vena, su arteria y su nervio. Si excluimos al nervio y hacemos un corte de estos vasos, vamos a ver que uno tiene un mayor diámetro que otro. ¿Cuál será el que tenga mayor diámetro? Muchos alumnos mencionaban la arteria, ¿no? No, pero la que posee el mayor diámetro es la vena. ¿Por qué motivo? Tiene un mayor calibre porque tiene que albergar una mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes dos vasos sanguíneos, dicen uno es una arteria, uno es una vena, ver cuál es el que tiene mayor calibre, ¿no? Que tiene mayor diámetro, esa va a ser la vena. Y otra forma de cómo identificarlo es a través de la pared vascular. ¿Cuál tiene una pared vascular de mayor grosor? La arteria. ¿Por qué motivo? Porque presenta una túnica media de mayor grosor, de mayor cantidad de músculo liso. ¿Por qué? Porque necesita esta pared de músculo, esta porción de músculo liso, pues para poder regular el volumen y regular las presiones, ¿no? Que van a ser los respectivos tejidos. Entonces ahí son dos diferencias importantes que tienen ustedes al momento de discriminar entre una vena y una arteria, ¿no? Entonces,
Eso es importante, ¿no? Y esas características las podemos conectar, pues, ¿no? Mayor calibre porque las venas albergan una mayor cantidad de sangre, ¿no? Y una pared vascular más gruesa porque el componente arterial es el que va a tener la mayor presión en contraste al componente venoso. Bueno, esto es con respecto a la distribución de la sangre entre los compartimentos, ¿no? La distribución de la sangre en los compartimentos, ¿no? Vasculares. Ahora vamos nosotros a conocer la distribución de la sangre según la tensión que ésta posea, ¿no? Según la tensión que ésta posea. Entonces, la volemia se va a dividir en dos grandes volúmenes, ¿no? El volumen sanguíneo se va a dividir en dos grandes volúmenes. Un volumen sin tensión y un volumen con tensión. El volumen con tensión es aquel volumen que se está moviendo activamente, volumen que se está moviendo activamente, es un volumen que no es de reserva, es un volumen que se está moviendo activamente a través del circuito vascular. Y este volumen con tensión que se mueve activamente en el circuito vascular va a ser el volumen sanguíneo responsable en pasar por los capilares y perfundir a los tejidos, ¿no? Entonces, este, esta, este, este lecho capilar podría pues ser el lecho capilar del riñón. Este lecho capilar podría ser el lecho capilar del hígado, ¿no? Podría ser el lecho capilar del encéfalo, ¿no? Entonces, ese volumen con tensión, que se llama volumen circulante efectivo, ese volumen que está circulando, ¿no? Constantemente a través del circuito vascular, ese que se encarga de perfundir, se encarga de irrigar a los tejidos. Entonces, profesor, ¿dónde está? Ya entendí este volumen circulante efectivo y este volumen sin tensión. Este volumen sin tensión está predominantemente en estas regiones, ¿no? En el compartimento venoso y en lo que viene a ser la región pulmonar, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque este volumen sin tensión es el volumen de reserva, por así decirlo. No es un volumen es un volumen que va a estar de reserva que puede también movilizarse ante su necesidad, ¿no? Es por ese motivo que vean, tienen ustedes aquí volumen sin tensión, este BUS, ¿no? Em, por si acaso, volumen con tensión, a este acá le llaman stress volume, ¿no? BS, ¿no? Y BUS es unstressed volume, volumen sin tensión. Pero nótese, como le acaba de comentar usted, que podemos nosotros reclutar este volumen sin tensión. Por ese motivo aquí donde estoy pasando el puntero hay una cantidad de sangre de volumen sin tensión que puede terminar reclutándose a volumen con tensión. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto? Podríamos nosotros realizarlo a través de un proceso de venoconstricción, ¿no? Podemos disminuir lo que viene a ser el diámetro de este componente venoso y de esta manera podemos movilizar una mayor cantidad de sangre del componente venoso, ¿no? Otra forma, ¿cómo podemos nosotros realizarlo aparte de la venoconstricción? Utilizando pues la fuerza de gravedad. Ya les había comentado a ustedes que teníamos nosotros lo que viene a ser un pool venoso importante a nivel de las extremidades inferiores. Podemos levantar las piernas del paciente y esto nos permitirá movilizar la sangre que está en estos pools venosos con mayor facilidad para que retorne el componente cardíaco, ¿no? Para que aumente el retorno venoso. Entonces, esas son formas como uno puede pues reclutar este volumen sin tensión, ¿no? Aumentando pues lo que viene a ser la fuerza que lleve esta sangre hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces, según la tensión, tiene usted estos dos grandes grupos de volumen, volumen con tensión, volumen sin tensión. No se olvide eso. Y podemos tener un volumen sin tensión que se puede reclutar a volumen con tensión. ¿A través de qué mecanismos? De la venoconstricción o utilizando pues la misma fuerza de la gravedad. ¿Ya? No se olviden por favor de ese dato. ¿Ya? Eso es un dato importante. Entonces, nótese aquí está la diferencia. Aproximadamente un 70% de volumen es un volumen sin tensión y un 30% de volumen es el volumen que tiene tensión, o sea que está circulando activamente. Este volumen con tensión es el que llamamos volumen circulante efectivo, ¿no? Volumen circulante efectivo. Entonces aquí tienen ustedes, ¿no? Volumen circulante efectivo, también llamado con tensión, 30%, volumen sin tensión,
70%. Lo que les comenté, hay una fracción de volumen sin tensión que se puede reclutar a volumen con tensión, ¿no? Y esto lo mencionamos ya que puede darse a través de la elevación de las extremidades inferiores, ¿no? Digamos en un golpe de calor, pero se puede dar también un proceso de venoconstricción, ¿no? En el cual se comienza a movilizar estas reservas de sangre, ¿no? Por una disminución del diámetro de las venas. ¿Dónde podemos visualizar nosotros esto, profesor? Lo podemos visualizar, digamos, en una hemorragia. En una hemorragia el paciente va a estar perdiendo sangre y al momento de perder sangre se va a perder volumen circulante efectivo, volumen con tensión. Y lo que va a hacer el cuerpo es generar un estado de aumento del sistema nervioso autónomo simpático, aumenta así la resistencia neutral periférica en el sistema arterial, pero a su vez también genera un estado de venoconstricción que permite movilizar estas reservas venosas, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué cosa puede aumentar mi volumen circulante efectivo? Ya lo hemos comentado, ¿no? Los vasopresores, otra fuerza como la misma fuerza de gravedad. Y aquí viene otra nueva cosita, que es la administración de fluidos, ¿no? ¿Por qué motivo la administración de fluidos, no? Ya. Aquí está su volumen con tensión, este de acá. Y aquí está su volumen sin tensión. Si yo administro fluidos al paciente, si yo le administro fluidos al paciente, una gotita de agua, ¿ya? Si administro fluidos al paciente, ¿qué es lo que va a pasar con la volemia del paciente? Va a aumentar, ¿no? Y al aumentar la volemia del paciente, también me aumenta el volumen con tensión, ¿no? El volumen circulante efectivo. Y esta forma explica por qué la administración de fluidos me eleva lo que viene a ser el volumen circulante efectivo. ¿Por qué motivo? Porque estoy aumentando la volemia. Estoy aumentando tanto volumen con tensión como volumen sin tensión, ¿no? Pero predirectamente estoy buscando aumentar el volumen circulante efectivo, el que tiene tensión. Entonces, al administrar fluidos, estoy aumentando el total de volumen sanguíneo, ¿no? Y estoy aumentando también lo que viene a ser el volumen circulante efectivo. ¿Esto qué tiene de importante? Esto es muy importante recordar, porque esto explica por qué motivo un paciente que, digamos, presente un shock de tipo hipovolémico. Profesor, ¿qué era hipovolémico? Esto lo hemos visto nosotros previamente. Un shock hipovolémico es un shock en el cual la volemia está disminuida. Y como está disminuido pues el volumen sin tensión, está disminuido también el volumen circulante efectivo, ¿no? Pero directamente lo que está disminuido es el volumen circulante efectivo. Y al administrarle yo fluidos, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a aumentar la volemia y voy a ayudar a aumentar el volumen circulante efectivo. Si aumento el volumen circulante efectivo, va a aumentar el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta lo que viene a ser la llegada de sangre al corazón y aumenta lo que es el volumen sistólico. Y de esta forma también aumenta la perfusión hacia los tejidos, ¿no? Por ese motivo es que en estos shocks de tipo hipovolémico, pues se busca siempre lo que viene a ser la administración de fluidos, ¿no? Buscar una vía, un acceso venoso para poder realizar la administración de fluidos en esos pacientes que presenten shock hipovolémico, para aumentar su volumen circulante efectivo. Está lo que hemos hablado también del proceso de vasoconstricción, vasodilatación, ¿no? Lo hemos conectado con el tema venular, ¿no? Y la administración de fluidos. Seguimos. Vamos ahora a la definición de volumen circulante efectivo, también llamado volumen con tensión. Aquí está. Es el volumen de sangre, ¿no? Una cantidad de sangre que se encuentra en movimiento. ¿En dónde? Tanto en el compartimento arterial como en el compartimento venoso sistémico en un tiempo determinado. Es ese volumen de sangre que se encuentra circulando, que se encuentra movilizándose de forma activa en el circuito vascular, ¿no? Importante recordar. Pues aquí está este volumen de sangre que se encuentra circulando de manera activa, ¿no?
nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son estas variables, ¿no? Controladas que influyen sobre el volumen circulante efectivo? Hay mucho que el volumen circulante efectivo es una variable regulada, ¿no? ¿Cuáles son estas variables controladas que se encargan de mantener este volumen circulante efectivo dentro de sus valores normales? Y aquí las tienen ustedes. Tenemos al gasto cardíaco, ¿no? Este gasto cardíaco que esté dado pues por la fórmula de volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Entonces, como variables que controlan el volumen circulante efectivo, tenemos el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que el corazón está eyectando del ventrículo. Esto va a mantener pues este circuito, este volumen circulante efectivo. La frecuencia cardíaca, que viene a ser la cantidad de veces con la que el corazón va a estar eyectando este volumen de sangre, ¿no? Y esto pues va a ayudar a mantener también pues la cantidad de volumen que está circulando de manera efectiva a través de los tejidos. Entonces vemos nosotros que la función del corazón es importante para mantener este volumen circulante efectivo, ¿no? Dentro de lo que es contracción y dentro de lo que viene a ser el tema de la frecuencia cardíaca, ¿no? El cronotropismo. Otro dato importante que tiene que regular, que va a regular este volumen circulante efectivo es la poscarga. La poscarga. Dentro de lo que viene a ser la poscarga, ya lo vamos a ver con más detalle, es esa fuerza que se va a oponer a la salida de sangre. Es esa fuerza que se va a oponer a la salida de sangre del ventrículo hacia la circulación sistémica, del ventrículo izquierdo hacia la aorta, del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Y el componente fisiológico más importante a tener en consideración dentro de la poscarga es la resistencia total periférica. Es la resistencia total periférica, ¿no? Es la resistencia total que está ofreciendo predilectamente las arteriolas, ¿no? La fuerza que se opone a la salida de sangre del corazón la van a dar predilectamente las arteriolas a través de los procesos de vasoconstricción, ¿no? De regulación del tono, ¿no? Entonces, la resistencia total periférica. Y otro componente importante que deben ustedes también tener en consideración es el retorno venoso, ¿no? El retorno venoso. Este retorno venoso hace referencia a la cantidad de sangre que del extremo tisular, ¿no? Que del extremo del órgano diana, que de ese extremo de órgano diana se moviliza hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces viene a ser la cantidad de sangre que se moviliza desde un órgano diana hasta lo que viene a ser la aurícula derecha, ¿no? Es la cantidad de sangre que retorna, ¿no? Que retorna desde la periferia hacia el corazón, ¿no? Es importante recordar. Estas son entonces características importantes que van a determinar el volumen circulante efectivo. ¿Por qué motivo? Pues, oye, porque si el corazón no se contrae, no tengo una frecuencia de contracción óptima, no va a haber una buena cantidad de volumen pues circulando, ¿no? Si se cae mi volumen sistólico, se cae mi frecuencia cardíaca, voy a tener una poca cantidad de volumen circulante efectivo a nivel arterial que va a estar movilizándose de forma óptima. Si mi poscarga, si tengo demasiada poscarga, no voy a poder botar ese volumen circulante efectivo. Si no puedo botar ese volumen circulante efectivo, si no puedo botar ese, disculpe, no voy a poder botar ese volumen sistólico de corazón hacia el componente arterial. Si no puedo realizar esto, pues mi volumen circulante efectivo se va a caer, ¿no? También. Y el retorno venoso, ¿no? Si no llega sangre al corazón, no voy a poder eyectar sangre del corazón a ese componente arterial. Por ese motivo también se afecta el volumen circulante efectivo si es que se cae el retorno venoso. Ahora, y otro tema interesante, que es el siguiente, si es que la poscarga, no sé, si es que esta resistencia total periférica se cae por los suelos, ¿no? Si es que esta poscarga, resistencia total periférica, se cae por los suelos, también puede terminar afectando el volumen circulante efectivo, ¿no? Principalmente de los órganos vitales, ¿no? Como lo que es el cerebro, el corazón, ¿no? Es importante tener eso en consideración. Bueno, y este volumen circulante efectivo, ¿no? Es el que va a llegar hacia los capilares, ¿no? De los órganos, ¿no? De mi cuerpo. Y este volumen que está circulando de manera activa es el que va a poder brindarle a los tejidos, ¿no? Que están siendo perfundidos por estos capilares, oxígeno y nutrientes. Es el responsable en perfundir, en brindar nutrientes y oxígeno a los tejidos.
Por ese motivo, el volumen circulante efectivo es tan importante, porque el volumen circulante efectivo es el que determina, como lo ven ustedes aquí, la perfusión tisular. El volumen circulante efectivo es el que determina la perfusión tisular. Es el que va a poder determinar la oxigenación y el aporte de nutrientes para cada tejido. Ahora, si se cae el volumen circulante efectivo, se cae la perfusión tisular, ¿no? Y una caída de perfusión tisular, ¿no? En forma sistémica, porque se cae el volumen circulante efectivo, nosotros ya hemos explicado cómo se llama. Se le conoce como shock, ¿no? El paciente va a entrar en shock si es que hay una caída de la perfusión tisular por una caída del volumen circulante efectivo, ¿no? Porque pierde este oxígeno, disculpen, pierde esta presión de oxígeno, pierde este aporte de nutrientes, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿No? Se da el shock, ¿no? Se da el shock porque viene a ser la hipoperfusión sistémica. Bueno, y un dato importante, hemos visto que estas son las variables controladas que se encargan de regular el volumen circulante efectivo. Si estas son las que se encargan de regular el volumen circulante efectivo, yo puedo clasificar el shock según el compromiso de estas variables controladas. Y aquí está. Por ejemplo, si se ha comprometido ya sea la capacidad de generar un buen volumen sistólico o una frecuencia cardíaca adecuada, ¿qué cosa pasará con el paciente? Un shock de tipo cardiogénico, porque las variables controladas que se estén afectando son variables propias del corazón. Seguimos. Si es que la poscarga se ha elevado, ¿no? Por encima de lo normal, ya lo hemos comentado previamente, sea por un tromboembolismo pulmonar, que lo hemos discutido en síndrome nefrótico, el paciente tendrá un shock de tipo obstructivo porque aumenta la poscarga. Pero si es que esta poscarga disminuye de forma importante, ¿no? Por una disminución de la resistencia total periférica, por una vasodilatación, esta sangre que sale del corazón hacia la circulación sistémica va a comenzar a distribuirse de manera anómala, de manera inadecuada. Por la misma vasodilatación se va a comenzar a distribuir de forma inadecuada en en capilares de tejidos que no son los órganos vitales. Por ejemplo, si ya ha visto usted previamente shock distributivo, sabrá que una de las características de shock distributivo en un inicio es que usted lo toca y está calientito, la piel está calientita. ¿Por qué motivo se da esto? Se da esto porque la vasodilatación hace que la sangre comience a aumentar su concentración a nivel de los capilares cutáneos. A mí no me interesa en este momento que esa sangre esté metida ahí en la piel, no tiene por qué estar metida ahí la sangre en la piel, pero al momento de darse esa vasodilatación sistémica en el shock distributivo, que me hizo caer la resistencia periférica, que me hizo caer la poscarga en ese sentido, la sangre se va a comenzar a acumular en ciertos capilares en los cuales no debería estar acumulándose, como los capilares cutáneos, ¿no? Como los capilares esplácnicos también. Entonces, esto, este shock distributivo se da por un efecto principalmente de vasodilatación, por un efecto de vasodilatación que me genera disminución de la resistencia periférica y disminución de la poscarga. Entonces, aquí en el shock distributivo la poscarga se encuentra disminuida, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle después. Y en relación al retorno venoso, tenemos nosotros al shock de tipo hipovolémico. Se cae la volemia, se cae la volemia, y al caerse la volemia, se cae el volumen, se cae específicamente el volumen circulante efectivo, ¿no? Se cae lo que viene a ser este volumen con tensión. Se cae entonces la cantidad de volumen que va a estar regresando desde los tejidos hacia la aurícula derecha. Y por ese motivo, en un shock hipovolémico, lo que va a disminuir es el retorno venoso. Es lo que vamos nosotros a visualizar. Entonces, note usted cómo estas variables controladas me permiten a mí hacer la conexión, me permiten a mí hacer la conexión con los distintos 4 tipos de shock que son los que se utilizan pues para poder explicar, ¿no? La causa del tipo de shock, ¿no? No se olviden de esta imagen que es importante. ¿Está? Para que vea que este volumen de contención se le llama en inglés no stress volume.
Ya. Vamos ahora a la relación entre volumen circulante efectivo y presión arterial, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra arteria, tenemos aquí a nuestro volumen, ¿no? Arterial, tenemos aquí al corazón y tenemos aquí al órgano tial. Entonces, este volumen arterial, ¿no? Con presión, va a estar dirigiéndose desde el corazón a través de volumen, a través de la contracción hacia el órgano diana para poder perfundirlo, ¿no? Y brindarle oxigenación y nutrientes, ¿no? Tenemos primero entonces nosotros que definir lo que es presión. Antes de hablar de presión arterial de forma física, tenemos que hacer la definición de presión. Presión hace referencia a la fuerza sobre el área de superficie, ¿no? En este caso, aquí tienen ustedes la fórmula, presión es igual a fuerza sobre área de superficie. Y vemos presión arterial. ¿Qué es presión arterial? Presión arterial viene a ser la fuerza que ejerce la sangre sobre sobre el área de superficie que viene a ser la pared arterial. De esa forma es que se puede calcular la presión arterial. Bueno, ¿y qué ocurre si es que mi volumen, ¿no? Que está circulando a través del componente arterial, aumenta? La fuerza que ejerce ahora esta sangre va a ser mayor sobre la pared arterial. Y esto explica por qué motivo, al momento de aumentar el volumen circulante efectivo, me aumenta también la presión arterial. Porque si aumenta el volumen circulante efectivo, aumenta también el volumen que está circulando por el componente arterial, aumenta la fuerza que se ejerce sobre dichas paredes arteriales y por lo tanto aumenta la presión arterial. Es por eso que hay una relación directamente proporcional entre volumen circulante efectivo y presión arterial, ¿no? De la misma forma, si disminuye el volumen circulante efectivo, como ocurre en este caso en un shock hemorrágico, también disminuye mi presión arterial, ¿ya? No subiendo ese lado. Muy bien, vamos a revisar ahora el tema de flujo vascular. Entonces, tenemos nosotros aquí lo que viene a ser un paciente, está sentado y podemos ver cómo se está mediando el retorno venoso, ¿no? Desde el componente venoso sistémico hacia lo que viene a ser el corazón, ¿no? Vamos a explicar dicho flujo vascular primero. Entonces, este retorno venoso que viene a ser la movilización de sangre desde los órganos periféricos hacia la aurícula derecha del corazón, se va a mediar pues por lo que viene a ser la ingesta o la pérdida de líquidos, ¿sí? En el tracto gastrointestinal podemos tener una ingesta elevada de líquidos o podemos tener una pérdida importante de líquidos, sea por vómitos, sea por diarreas, sea por lo que hemos visto previamente, ¿no? De una ostomía, ¿no? Una ileostomía, o sea, por una fístula enterocutánea, ¿no? Podemos tener ganancia, o podemos también tener pérdida de líquidos, ¿no? Y esta ganancia o pérdida de líquidos termina pues afectando lo que es el volumen extracelular, termina afectando lo que viene a ser el intravascular y disminución del intravascular termina desencadenando disminución de la volemia. La disminución de la volemia termina disminuyendo el volumen circulante efectivo y eso termina disminuyendo el retorno venoso, ¿no? Más que nada para que lo tengan en consideración. Podemos también hablar nosotros de la piel, ¿no? La sudoración excesiva, los pacientes grandes quemados que presentan una elevada evaporación del agua. Y podemos también hablar nosotros de los pules venosos, ¿no? Tenemos aquí nosotros pules venosos, ¿no? Que están ubicados a nivel de las extremidades inferiores o también se encuentran ubicados a nivel de la circulación pulmonar. Estos pules venosos, ¿no? Al momento de activarse también te pueden aumentar el retorno venoso, ¿no? Igual si hay un proceso de venodilatación, la sangre, venodilatación, ¿ah? No venoconstricción, si hay un proceso de venodilatación, la sangre va a quedar estancada en dichos pools y va a disminuir aún más el retorno venoso, ¿no? Otra situación que podemos también experimentar es la formación de terceros espacios. Digamos que el paciente presenta un ilio, que ya lo vimos previamente, ¿no? Que ya lo vimos previamente, el paciente presenta un hilio a nivel intestinal y esto de aquí pues limita la absorción de líquidos. Esto de aquí va a generar que disminuya la cantidad de líquido a nivel del extracelular, disminuye el líquido a nivel del intravascular, se cae la volemia y se cae el volumen circulante efectivo, se cae el retorno venoso y es por eso que estos pacientes pues pueden presentar
una hipovolemia que termine desencadenando caída de volumen circulante efectivo y la respectiva hipotensión, que pueden manifestar estos pacientes que estén en ilio. Otro ejemplo puede ser también los edemas por caídas de la presión oncótica, ¿no? Que hemos visto ya previamente en cirrosis, en nefrótico. Podemos también nosotros hablar del ingreso de fluidos, ¿no? O de la pérdida de fluidos, ¿no? Tenemos discutido previamente. Esto va a ayudar pues a lo que viene a ser el tema de mayor retorno venoso y la pérdida de fluidos, ¿no? De sangre va a llevar a un menor retorno venoso. Y nos vamos a esta otra situación que también, pues esto espero que les esté ayudando a poder conectarlo con las patologías que hemos estado visualizando previamente. Tenemos nosotros a nuestro riñón y nuestro riñón pues puede desencadenar lo que viene a ser ya sea reabsorción o excreción de agua y sodio, ¿no? Si tenemos un riñón que tiene un exceso de reabsorción, pues vamos a aumentar el retorno venoso, vamos a aumentar volumen circulante efectivo y exponemos nosotros al paciente a lo que viene a ser un estado de aumento de volumen circulante efectivo con aumento de presión, ¿no? Podemos desarrollar una hipertensión. ¿Dónde hemos visto nosotros esta situación? Lo hemos visto en el hiperaldosteronismo primario, por ejemplo, ¿no? Donde estos pacientes pueden presentar un estadio de hipertensión. ¿Dónde más lo hemos visto nosotros? Tocamos de manera genérica cuando estuvimos viendo en la clase de microcirculación y sodio, lo que viene a ser el tema del hiperaldosteronismo secundario por una placa de ateroma a nivel de la arteria renal, ¿no? O por una angiomiofibrodisplasia, ¿no? De la arteria renal, ¿no? En la cual pues, está elevado el sistema renina-angiotensina-aldosterona por hipoperfusión renal, y esto de aquí genera pues una hipertensión, ¿no? Por un exceso de reabsorción, ¿no? Siendo uno de los causales un exceso de la reabsorción de sodio y de agua, ¿no? Puede dado por la aldosterona, ¿no? Ahí tienen también ejemplos de hipertensión que se puedan dar por un exceso de reabsorción de agua y sodio. Podemos también tener una elevación del volumen circulante efectivo en los pacientes que presenten un exceso de reabsorción mediado por la hormona antidiurética, en un CIJAT, por ejemplo, ¿no? Podemos también presentar pacientes que posean una disminución en la reabsorción de agua, ¿no? O de sodio, por ejemplo, con los diuréticos, ¿no? Uno de los efectos adversos puede ser la hipotensión porque se cae la volemia, se cae el volumen circulante efectivo. Puede ser también con los pacientes que tengan diabetes insípida, ¿no? Que tienen una poliuria, ¿no? Acuosa, que les puede llevar a una disminución de volumen circulante efectivo, ¿no? Disminución de volemia, disminución de volumen circulante efectivo y el desenlace de hipotensión, ¿no? Y esto de aquí, pues, todos estos efectos que estamos viendo nosotros terminan desencadenando una disminución en el retorno venoso. ¿Ya? No se olviden, por favor, esos datos. Entonces, estas situaciones en las cuales vemos ganancia o pérdida de líquidos van a terminar afectando el retorno venoso, que termina modificando pues lo que viene a ser el volumen circulante efectivo, ¿no? ¿Está? Y aquí tenemos nosotros una imagen animada en la que podemos ver aquí en el centro del corazón, podemos ver aquí a la circulación sistémica, a la circulación pulmonar, vemos cómo este volumen que está movilizándose de forma activa, ¿no? Es el volumen circulante efectivo, ¿no? Y aquí tenemos pues a nuestro corazoncito que se contrae y podemos nosotros visualizar de este corazón lo siguiente, ¿no? Que cuando este corazón se está relajando, ¿no? Nótese cómo se están aperturando estas válvulas ventriculares, está pasando aquí la sangre, ¿no? Esta es la sangre que retorna del componente venoso. Esta es la sangre va a ser la que ingresa al corazón y es lo que llamamos el retorno venoso. Este retorno venoso de sangre va a ser el responsable de mediar el llenado del ventrículo, ¿no? El producto de esta sangre que está retornando es que se va a poder llenar este ventrículo, ¿no? Ahora, este llenado del ventrículo va a generar, va a generar una tensión en la pared, ¿no? Esta tensión que se da en la pared producto del llenado del ventrículo que genera una distensión de este ventrículo se denomina precarga. Entonces la precarga es la tensión que se genera en la pared ventricular, ¿no? Producto de su distensión. Esta precarga es importantísima
Porque esta precarga, le llaman también esa tensión pasiva permite alinear de manera óptima las fibras de actina y miosina de las sarcómeras, favoreciendo una fuerza de contracción ventricular óptima. Entonces la precarga es importante. Pero ojo que un exceso de precarga mm, va a terminar llevando a una mala adaptación del corazón que pueda llevarle a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya vamos a ver estos excesos de precarga, ¿no? Por una sobrecarga de volumen sobre el pobre ventrículo, ¿no? Que lo va a tener que llevar a un remodelado, ¿no? De una hipertrofia ventricular excéntrica, ¿no? Vamos a ver el tema de la contractilidad, ¿no? La contractilidad es la fuerza con la que se contraen los miocardiocitos del corazón, ¿no? Entonces, esta contractilidad, la precarga la hemos visto en la diástole, ¿no? Y la contractilidad la vamos a nosotros visualizar en la sístole, ¿no? Entonces, esta fuerza de contracción que está mediada por los miocardiocitos que están en esta pared ventricular es importante para poder eyectar lo que viene a ser la sangre, ¿no? Es importante para poder eyectar la sangre. En este caso, estamos aquí en este ventrículo que es el izquierdo, el ventrículo izquierdo de la circulación sistémica, ¿no? A través de la aorta. Entonces, la contractilidad. Esta contractilidad va a generar una tensión activa, ¿no? Entonces, la contractilidad es la fuerza de contracción del corazón y esta termina desencadenando una tensión activa. Esta contractilidad va a depender de qué cosa, depende de del mecanismo, ¿no? De puentes cruzados de actina y miosina. De esto va a depender. Entonces, cuanto mayor interacción actina-miosina usted tenga, mayor fuerza de contracción usted va a poseer, ¿ya? También de qué va a depender de la masa de los miocardiocitos. Un paciente que tiene un infarto, que en vez de tener miocardiocitos, en esta región, ahora tiene una cicatriz acá, no va a tener pues la misma contractilidad que un paciente que posea todos sus miocardiocitos no indemnes. Y entonces es importante que lo pueda usted recordar. Seguimos. Entonces, la contractilidad y la precarga son importantes para poder mediar lo que viene a ser la cantidad de sangre, ¿no? La cantidad de sangre que va a salir del ventrículo, ya sea hacia la circulación pulmonar o hacia la circulación sistémica. Entonces, determinado por la contractilidad y la precarga es que se puede dar este volumen sistólico. Ojo, pero aquí falta alguien más. Falta un actor más que determina el volumen sistólico, que viene a ser, ¿no? La poscarga, ¿no? La poscarga. Entonces, para poder eyectar una cantidad de volumen, que normalmente es de entre 50 a 100 mililitros, ¿no? Para poder eyectar una cantidad de volumen del ventrículo hacia la circulación, que es aproximadamente entre valores normales entre 50 a 100 mililitros, necesitamos nosotros una cantidad de sangre que llegue para generar una tensión pasiva a nivel ventricular, que es la precarga. Y necesitamos nosotros una fuerza de contracción que se da a través de la pared ventricular de los miocardiocitos, ¿no? Que estaría desencadenando la tensión activa. Estos dos en conjunto median una adecuada fuerza que permite botar este volumen sistólico. Pero habíamos nosotros comentado, esta es la flecha que representa al volumen sistólico saliendo del corazón hacia el componente arterial. Habíamos nosotros mencionado, un ratito, aquí está. Habíamos nosotros mencionado que había una fuerza que se oponía a la salida de este volumen sistólico. Esta fuerza que se opone a la salida del volumen sistólico se le conoce como la poscarga, ¿no? Entonces es la fuerza que se opone a la eyección, la fuerza que se opone al volumen sistólico. Cuando la poscarga aumenta de manera crónica por encima de sus valores normales, el ventrículo va a tener que contraerse con mayor fuerza. El ventrículo se va a tener que contraer con mayor fuerza para poder mantener un volumen sistólico dentro de sus valores normales. Esto porque es importante que usted lo recuerde.
porque a mayor fuerza de contracción, el ventrículo va a tener que adaptarse. Así como cuando usted, bueno, sí que usted lo ha hecho alguna vez, ¿no? Si usted alguna vez se ha mantenido constante en el gimnasio, se podrá dar cuenta que sus músculos comienzan a aumentar de volumen, ¿no? Eso es una adaptación al estrés muscular, ¿no? Que las fibras musculares comienzan a aumentar su tamaño. De la misma forma, el ventrículo izquierdo también se va a adaptar, va a aumentar lo que viene a ser el tamaño de sus fibras musculares. Si se da una hipertrofia ventricular, ya no va a ser excéntrica como era un exceso de precarga, sino que va a ser una hipertrofia ventricular concéntrica por un exceso de poscarga, ¿no? Y podemos tener nosotros como un ejemplo de la poscarga, ¿no? Dentro del componente fisiológico, quiero ver si aparece aquí, aquí está. Como un ejemplo de poscarga dentro del componente fisiológico tenemos a la resistencia total periférica, ¿no? Que viene a ser la fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo derecho mediado eh, por el árbol arterial, ¿no? Es esta fuerza que se va a oponer, ¿no? Una fuerza que se va a oponer a la salida de sangre del ventrículo, pero mediado por el árbol arterial, específicamente por las arteriolas, ¿no? Que son las que regulan con mayor importancia su luz, ¿no? Su luz vascular, ¿no? Componente arteriolar. Entonces, tenemos también aquí otros factores, ¿no? El principal viene a ser el radio, ¿no? O el diámetro vascular, pero el arteriolar. Y cuando han visto ustedes en fisiología la ecuación de Puzzle, se dieron cuenta que también estaba incluida la viscosidad, ¿no? Es por ese motivo que un aumento de la poscarga puede estar presente en pacientes que tengan la policitemia vera, ¿no? La policitemia vera. La policitemia vera, lo hemos visto, también lo hemos revisado, lo hemos comentado, que es una enfermedad en la cual hay una mutación a nivel de las células precursoras de los glóbulos rojos, en la cual se da un exceso de proliferación y diferenciación de glóbulos rojos, llevando a una elevación en la cantidad de glóbulos rojos en sangre, ¿no? Por encima de sus valores normales. Y este hematocrito, recuerden que el hematocrito está relacionado con la viscosidad de la sangre, ¿no? Entonces me eleva la viscosidad. No se olviden, ¿no? Que como parte también, se ha visto también en el componente de en el componente, disculpen, de factores y plaquetas, teníamos la triada de Virchow. Y dentro de la triada de Virchow estaba lo que era la viscosidad. Es por eso que esos pacientes que tienen policitemia también pueden desarrollar trombos, ¿no? Con mayor facilidad. Entonces, el radio vascular y lo que viene a ser el tema de la viscosidad van a ser componentes que van a terminar comprometiendo, van a terminar elevando la resistencia total periférica, que viene a ser variables fisiológicas que pues terminan afectando a la poscarga, ¿no? La terminan elevando. Y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una hipertensión, ¿no? Por un componente arteriolar, ¿no? Presenta su hipertensión arterial, esto va a llevar a una elevación de la poscarga, que termina llevando a una mayor fuerza de contracción con una respectiva adaptación ventricular, que sería una hipertrofia ventricular concéntrica, que posteriormente le terminaría llevando a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Profesor, ¿hay otras causas que puedan elevarme la poscarga aparte de la resistencia total periférica? Claro que sí la hay. Y tenemos nosotros lo que viene a ser la capacitancia vascular, ¿no? La capacitancia vascular. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero a nivel de las grandes arterias, no las arterias elásticas, cuando les llega este volumen sistólico, la capacitancia les permite pues ser capaces, pues se llama capacitancia, ser capaces de albergar este volumen que está llegando del ventrículo a ese componente arterial, les permite distenderse estas arterias elásticas, ¿no? Pero en ciertas patologías, como las aortitis, ¿no? Se dan después procesos fibróticos de estos grandes vasos que disminuyen la capacitancia arterial de estos grandes vasos. Por lo tanto, ya no se va a poder distender de manera adecuada y esto va a terminar generando pues un aumento en la fuerza que se opone al pasaje de sangre del ventrículo a la aorta, ¿no? Aumentando la
poscarga. ¿Dónde podemos ver esto? Pues en los pacientes adultos mayores, ¿no? Usted lo puede ver, ¿no? Por un mismo proceso profibrótico que se da a medida que uno va envejeciendo. ¿Dónde lo puede ver usted? También se pregunta mucho en lo que viene a ser el tema de la sífilis, ¿no? En la sífilis terciaria se da pues un efecto de aortitis con posterior fibrosis, ¿no? O sea, ahí tiene usted disminución de la capacitancia arterial, ¿no? De los grandes vasos, ¿no? Que son las grandes arterias no elásticas, las llaman, ¿no? Ya, ahí tienen ustedes dos causas. Y otra que también ustedes ya la conocen, pues, ay, no me acuerdo. Otra que también ustedes ya la conocen, vendría a ser una disminución en el flujo de salida del ventrículo izquierdo a lo que vendría a ser la circulación arterial sistémica, como en el caso de una estenosis aórtica, va a salir un menor volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estas válvulas están estenosadas y esto genera un aumento de la poscarga, pero de forma patológica. Otra cosa más, profesor, ¿puede ser por ahí? Sí. Tenemos nosotros lo que se conoce como la hipertrofia, la cardiomiopatía hipertrófica. En la cardiomiopatía hipertrófica, ¿qué va a pasar? El septo se va a hipertrofiar de manera anómala. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Que como el septo se hipertrofia de manera anómala, este septo va a obstruir, este septo va a obstruir el flujo de salida de la sangre del ventrículo hacia la circulación sistémica, aumentando de manera patológica la poscarga. Muy bien, entonces ya hemos hablado de contractilidad, precarga y poscarga, que son los tres amigos que se encargan de regular el volumen sistólico. Este volumen sistólico es importante, pues, para poder mediar el volumen circulante efectivo, ¿no? El que va a estar circulando de forma activa y perfundiendo, pues, a los órganos. Ahora, otro componente importante del volumen circulante efectivo, que es una característica del corazón, es la frecuencia cardíaca, ¿no? Que hemos visto como parte de la fórmula de gasto cardíaco. Cuando, cuando la frecuencia cardíaca está dentro de 60-100, ¿no? Que es lo que normalmente se establece como los valores normales, ya algunos docentes le van a decir a ustedes que no es así, otros le van a decir que sí es así. Nosotros estamos diciendo qué es lo que normalmente va a ver usted en los libros que se considera como la frecuencia cardíaca normal, y algunos te van a decir que no, porque probablemente son los que han revisado o les han comentado que esta frecuencia cardíaca pues salió de un estudio de pacientes jóvenes militares, ¿no? Que tomaron la frecuencia cardíaca en un test, ¿no? En un testeo y les salió que era entre 60 a 100 y ahí se quedó pues para todos, ¿no? Bueno, pero nosotros lo vamos a tomar pues por fines académicos una frecuencia entre 60 a 100. Entonces, esta frecuencia es la cantidad de latidos, se describe como la cantidad de contracción, la cantidad de ciclos cardíacos que tiene el paciente por minuto, ¿no? La cantidad de ciclos cardíacos por minuto. ¿Ya? ¿Por qué motivo eso es importante? ¿Ya? Va a ser importante por lo siguiente, porque si mi frecuencia cardíaca disminuye, la cantidad de sístoles, la cantidad de volúmenes sistólicos que van a estar dando vueltas en un tiempo determinado va a ser menor. Por lo tanto, el volumen que va a estar circulando en un tiempo determinado sobre los tejidos va a ser menor. Por lo tanto, el volumen circulante efectivo se cae. Y eso es importante. Seguimos. Si mi frecuencia cardíaca se eleva por encima de los valores normales, ¿puede afectar mi volumen circulante efectivo, profesor? Claro que sí. Las taquiarritmias ventriculares son el ejemplo de esto. Habíamos dicho que una taquiarritmia ventricular te podía llevar a un shock cardiogénico. ¿Por qué motivo, profesor? Por lo siguiente, porque si la frecuencia cardíaca aumenta por encima de los valores normales, no le vas a dar tiempo pues al pobre corazón de poder hacer todo un ciclo cardíaco de forma efectiva, no se va a poder llenar de forma adecuada y va a botar pues lo poquito que ha podido obtener, ¿no? Dentro de su diástole, ¿no? Y es por ese motivo que el volumen sistólico va a estar bajito. Entonces, en una bradicardia, pues usted va a tener un volumen sistólico que va a estar saliendo, ¿no? Quizás en unos valores normales, pero la cantidad que sale por tiempo, por minuto va a ser menor, pues, a la esperada, ¿no? Y puede usted desarrollar
un shock cardiogénico, como lo que se puede visualizar en un bloqueo cardíaco completo, pues, ¿no? ¿No? Un problema de bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? De tercer grado. O puede usted tener una taquicardia, ¿no? Ventricular, ¿no? Una taquiarritmia ventricular en la cual la frecuencia cardíaca esté muy por encima de los valores normales y no le dé suficiente tiempo al corazón para llenarse adecuadamente. El volumen sistólico ahí sí pues, va a estar disminuido por debajo de los valores normales y el paciente te va a desarrollar su shock cardiogénico. Entonces, esto es para que usted recuerde que los shocks de tipo cardiogénico pues no van a estar únicamente limitados a pues un infarto, ¿no? De la pared ventricular, ¿no? Que me bajó la fuerza de contractilidad de forma brusca y se me cayó el volumen sistólico, sino también pues a un componente funcional, ¿no? Ah, pucha, una bradicardia, ¿no? De tercer grado, ¿no? Disculpen, un bloqueo cardíaco de tercer grado, ¿no? ¿No? Se cae la cantidad de volumen que está circulando de forma activa en un tiempo determinado, el volumen circulante efectivo, y esto me lleva pues a un shock, a una hipoperfusión por un shock de tipo cardiogénico. O un ataque a ritmo ventricular, ¿no? ¿No? Una torsades de Pointes, por ejemplo, ¿no? Ahí el paciente estaría en un shock de tipo cardiogénico. ¿Por qué motivo? Porque no le damos tiempo al pobre corazón de cumplir, de cumplir adecuadamente su duración de diástole, no se va a llenar adecuadamente y va a botar pues lo poco que tiene el ventrículo, ¿no? Y esto le termina llevando a un shock de tipo cardiogénico. Entonces tenemos aquí dos definiciones que a veces uno no las puede establecer adecuadamente. Frecuencia cardíaca, ya lo dijimos, es el número de latidos por minuto que tiene el paciente. Cronotropismo, cronotropismo viene a ser la variación, ¿no? El cambio en la frecuencia cardíaca, ¿no? El cambio. Por eso va a ver usted en cronotropismo, inotropismo, lucitropismo, batmotropismo, va a ver esta, este simbolito, va a ver usted. Que no es una A, ¿no? Va a ver usted ese simbolito. Ese simbolito hace referencia a cambio, el cambio. Y es por ese motivo que te van a decir, o tiene un efecto cronotrópico positivo o negativo, ¿no? Te está diciendo, o sea, es una cosa, ha aumentado la frecuencia cardíaca, ¿no? Cronotropismo positivo, o ha bajado la frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo, ¿ya? Entonces, cronotropismo es la variación que se da en la frecuencia cardíaca. Por eso el automatismo, automatismo es la capacidad que tiene una célula de poder generar su propio potencial de acción. Y habíamos visto nosotros esto previamente cuando hablamos de los marcapasos, ¿no? En sí, aquí, aquí en el corazón tenemos nosotros los marcapasos, ¿no? El marcapaso fisiológico que está ubicado pues aquí a nivel de nuestra, esto es aquí, ahí está la cava superior y ahí está, ¿no? Ahí está, se está moviendo al nodo sinusal, ¿no? Nodo sinusal, ahí está. Ese es un marcapaso. ¿Por qué es un marcapaso? Porque puede generar por sí solo su propio potencial de acción, ¿no? Tiene una fase 4 inestable que también ya hemos discutido previamente. Eso es automatismo. Ya hemos mencionado que había automatismo en otras células, por ejemplo, las del tracto gastrointestinal, las que mediaban el peristaltismo intestinal, las células de caja. Muy bien. Bueno, entonces, este es el volumen circulante efectivo, ese volumen que está, por así decirlo, dando vueltas por toda la circulación, ¿no? Y perfundiendo, pues, a nuestros órganos, ¿no? Dándoles el oxígeno y los nutrientes que requieren, pues, para mantenerse, activos, ¿no? Pues ahí está. Entonces, esto es una generalidad de cómo es que el cuerpo te perpetúa este volumen circulante efectivo, ¿ya? No se olviden, por favor, de ese dato. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar en un ratito. Tengo que ir a almorzar.